norma estándar, y esta norma estándar es lo que se llama la norma ISO. La norma ISO toma entonces como temperatura de referencia una temperatura de 59 grados Fahrenheit, o sea, 15 grados centígrados, y a nivel del mar, o sea, a una presión atmosférica de 14.7 libras, que es la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces ustedes ven acá que este fabricante, por ejemplo, General Electric, ofrece un modelo de turbina de 24 megavatios, o sea, 24.000 kilovatios, una turbina de gas con una potencia ISO, o sea, a 59 grados Fahrenheit, o sea, 15 grados centígrados, y a presión atmosférica, ofrece una potencia de diseño de 24 megavatios. O sea, el fabricante garantiza que a temperatura de 15 grados centígrados ambiente, o sea, la temperatura del aire que va a entrar al compresor, va a producir 24 megavatios garantizados. Si utiliza gas natural y si utiliza diésel, la potencia es algo menor, 23.450 kilovatios. Este fabricante, por ejemplo, General Electric en este caso, que hay varios fabricantes en el mundo, ofrece esta curva característica. Ya la vamos a detallar más adelante. También ofrece un heat rate de diseño, este es el heat rate, consumo específico de calor, con gas y con diésel, 12.320 BTU por cada kilovatio hora generado. Recuérdense que este es el heat rate, ¿no? El consumo específico de calor, o sea, la cantidad de energía que consume para producir 1 kilovatio hora. Ese es el concepto de heat rate. Y la cantidad de energía que consume viene dado por el combustible. Por eso es que aquí, entre paréntesis, se habla que el heat rate de diseño es con base al poder calorífico bajo del combustible. Low heat value, o sea, el valor calórico bajo. ¿Recuerdan ustedes en combustión, cuando vieron termodinámica, el combustible se puede expresar en poder calorífico alto y poder calorífico bajo? Poder calorífico bajo contempla el vapor de agua que puede contener el combustible en la combustión, y el alto no lo contempla. En este caso, el bajo, para un poder calorífico bajo de combustible, entonces el heat rate garantizado por el fabricante es de 12.320 BTU por kilovatio hora, y para diésel 12.400. ¿Qué podemos apreciar nosotros acá? Que con diésel se consume un poquito más de energía contenida el combustible que con gas. Por eso es que en la potencia que garantiza el fabricante, con gas la eficiencia es algo mayor, ¿ves? Esto quiere decir que con gas el consumo de calor es algo menor, muy poco, pero algo menor que con diésel. Sin embargo, cuando se traslada este consumo de calor al consumo del combustible, y el combustible tiene un precio, sobre todo en estos días que ha aumentado el precio del petróleo, el combustible ahora adquiere mayor peso en la estructura de costo para generar energía eléctrica. Y por eso es que en los países
los países, sobre todo los europeos, que son importadores de combustible, le ha aumentado la tarifa eléctrica, ¿eh? Porque la tarifa eléctrica se basa en la producción del kilovatio hora, ¿eh? Que es en base al heat rate. Seguimos por acá. Aquí también se expresa el consumo de combustible, tanto gas como diésel, para estas condiciones ISO, 15 grados y presión atmosférica. Esas son las condiciones ISO. Sobre todo también hay un tema de humedad, pero los parámetros que mayor impactan sobre la potencia y el heat rate es justamente la temperatura del aire ambiente y la presión atmosférica. Aquí también se expresa la cantidad de aire que requiere para producir esos 24 megavatios, esos 24.000 kilovatios con gas. Se requiere aproximadamente 928.000 libras por hora de aire. Ese es el aire que va a tomar el compresor y lo va a comprimir y lo va a llevar hacia la cámara de combustión. Y la velocidad de giro del generador, mejor dicho, de la turbina, en este caso es de la turbina, es de 5.101 RPM. En el caso de los países donde la frecuencia es 60 ciclos, estas turbinas que giran a 5.105 RPM deben llevar una caja reductora para llevar estas 5.101 RPM a 3.600 RPM para ciclo de 60 Hz, para una frecuencia de 60 Hz. Y para una frecuencia de 50 Hz se coloca una caja reductora acoplada a esta turbina antes del generador para que el generador gire a 3.000 RPM, que es la frecuencia, la velocidad de giro para una frecuencia de 50 ciclos. Entonces, los fabricantes generan esta hoja que se llama curva característica de las turbinas y que garantizan para diferentes condiciones la potencia y el heat rate que van a producir. Por ejemplo, de este lado ustedes ven la temperatura de salida de los gases de escape que salen de la turbina y está entre 300 y 1000 grados Fahrenheit. La temperatura que sale a la salida es la chimenea. Yo les hablaba que para turbinas de gran tamaño las temperaturas sobrepasan los 600 grados centígrados. Estamos hablando de casi 1000 grados Fahrenheit. En el caso de esta turbina, que son de 24 megavatios, son turbinas pequeñas. Aquí se ve, por ejemplo, las temperaturas, ¿no? Sobrepasan, esta es la temperatura del compresor, del aire que entra, dependiendo del sitio donde se ubique la turbina. Y ustedes ven aquí que a 59 grados Fahrenheit, que son, digamos, 15 grados centígrados, hay el flujo de aire corresponde al 100% de diseño, o sea, es decir, los 928.000 libras por hora. No hay, digamos, ningún factor de conversión. Pero cuando la temperatura es mayor, por ejemplo, a 120 grados Fahrenheit, que es una temperatura ya más que todo en las zonas tropicales, entonces el porcentaje de aire es menor
que el volumen de aire de diseño. Y si es menor, la potencia es menor. Y para que el compresor maneje la misma cantidad de libras por hora de diseño, el compresor tiene que trabajar un poco más y por eso es que la potencia disminuye y la eficiencia también disminuye. Y a menor temperatura, se requiere entonces menos aire y por supuesto maneja un porcentaje mayor de aire porque la masa por volumen a más baja temperatura es mayor. Ustedes lo saben por termodinámica. Un metro cúbico de aire a mayor temperatura, la masa es menor y a menor temperatura la masa es mayor por cada volumen o por cada metro cúbico de aire, por ejemplo, o por cada pie cúbico de aire. Esto para el caso del aire. Por aquí el flujo de diseño son 928.000. A menor temperatura, el porcentaje de aire se incrementa porque hay más masa por la temperatura y a mayor temperatura el porcentaje de aire que entra es menor porque el volumen, la densidad del aire es menor. En el caso de esta curva que ven aquí abajo, esta parte de acá es el porcentaje de consumo de combustible, el porcentaje de consumo de combustible con respecto a las condiciones de diseño. Con respecto a las condiciones de diseño. Estas son las condiciones de diseño como ya lo vimos. Fíjese que para un porcentaje de 100%, la temperatura justamente es a la temperatura de diseño, o sea, a 59 grados Fahrenheit, que son 15 grados centígrados, o que son las condiciones ISO de las que estamos hablando. Bajo diferentes condiciones de temperatura del aire, aquí también lo pueden ver, estas son las condiciones de diseño, el porcentaje de combustible es el 100%, pero la potencia también es el 100% porque estamos en la condición de diseño. 59 grados Fahrenheit, 100% del flujo de diseño y 59 grados Fahrenheit, 100% la salida de potencia del generador. Al bajar la temperatura, la potencia aumenta, aumenta de 80 a 120% la potencia de diseño. Y también aumenta el porcentaje de consumo de combustible. Entonces, estas son curvas que aparecen acá para la corrección. Ahora más adelante vamos a explicar un poquito mejor esto. Lo vamos a ver en esta gráfica, por ejemplo. En esta gráfica, también entregada por el fabricante o los fabricantes, ellos hablan entonces de las condiciones ISO, que son una presión atmosférica de 14.7 libras y una temperatura de diseño de 15 grados centígrados o 59 grados Fahrenheit, como lo vieron ahí. Entonces, para el caso de las condiciones atmosféricas, si una turbina se coloca a nivel del mar, se garantiza una potencia del 100%. Una potencia del 100%. Por ejemplo, una altitud, una presión atmosférica de 14.7, que estaríamos por aquí,
la corrección es 100%, el factor es 1, no hay corrección, pero a medida que baja la presión, el factor de corrección empieza a tomar valor. Entonces, por cada porcentaje, este es el porcentaje de la potencia que se ofrece. Por ejemplo, si una turbina se coloca en el estado Mérida, por ejemplo en Mérida, que está a una altura mayor sobre el nivel del mar, muy probablemente la presión atmosférica está más o menos por acá, por este lado, entonces se tocaría un factor de corrección de 0,8. Entonces este factor de corrección hay que aplicárselo a la potencia. Si esta turbina, la que tenemos acá en el ejemplo, es de 24 megavatios, entonces sería el 80% de esos 24 megavatios es lo que garantiza el fabricante si esa turbina se coloca en el estado Mérida, ¿correcto? Pero si esa turbina se coloca en un país nórdico donde donde a nivel del mar la temperatura ambiente es de 15 grados, entonces el factor de corrección es 1 y se garantiza la potencia completa, o sea, 24 megavatios total. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Viéndolo aquí en esta otra curva que vamos a ver aquí, que dependiendo de la altura, dependiendo de la altura y la temperatura, la altura sobre el nivel del mar, me refiero, la turbina va a tener esta característica en la potencia, esta característica en el heat rate y esta característica o este comportamiento en el flujo de aire. Entonces, este gráfico, por ejemplo, que también lo entrega el fabricante se puede resumir mejor la influencia de la temperatura y la presión atmosférica en el comportamiento de la potencia y del heat rate sobre todo, ¿no? La potencia y el heat rate. Por ejemplo, ustedes ven acá que a una temperatura de condiciones ISO 59 grados Fahrenheit, que está por aquí, ¿verdad? El factor de corrección es 1. O sea, no hay corrección y la potencia que se garantiza es completa, la que ofrece el fabricante. Por ejemplo, el fabricante de esta turbina que nosotros estamos revisando acá es de 24 megavatios, entonces a temperatura de 59 grados Fahrenheit o 15 grados centígrados, que son las condiciones ISO, la potencia es 100%, 100% de la potencia. Pero si esa turbina la colocamos en Maracaibo, que estamos por aquí, estamos por esta zona, fíjese lo que le pasa a la potencia. La potencia disminuye en un porcentaje de un 20%. O sea que nos queda solo un 80% de la potencia, como lo ven acá. Y este es en el caso del comportamiento de la potencia. Pero si colocamos esa turbina en un ambiente, en un sitio, en una locación, en una localidad donde la temperatura está alrededor de 20 grados Fahrenheit, estamos hablando ya de una temperatura en un país nórdico, fíjese lo que le pasa a la potencia. O sea, esta turbina, que es de 24 megavatios ISO, va entonces a producir 20 megavatios más casi un 15% más, que estaría por acá, un 15% más de la potencia. O sea, es decir, que esa turbina va a generar mayor potencia si la colocamos en un país nórdico.
con temperaturas por debajo de los 15 grados centígrados. Por eso es que en algunas partes del mundo, por ejemplo, en países calientes, países desarrollados, a veces colocan unos chillers, o sea, unos chillers son unos enfriadores de aire que enfrían el aire de entrada para obtener mayor potencia en la turbina. A pesar de que los sistemas de chiller o el proceso de enfriamiento de aire también consume energía, el balance que han determinado en algunas partes, de acuerdo a la eficiencia de los chillers, siempre a veces es positivo. Y si es positivo, eso se expresa en combustible, y el combustible se expresa en dólares, en divisas. Entonces eso es un ahorro de dinero. Como siempre hemos hablado, el tema energético es un tema económico y siempre afecta esta parte, ¿no? Eso en el caso de la potencia. En el caso del G-Ray, fíjense, el G-Ray aumenta con el aumento de la temperatura del aire ambiente. Si la temperatura ISO, el G-Ray es el que garantiza el fabricante, que ya lo vimos, ¿eh? En el caso del gas, no recuerdo, si mal no recuerdo, eran 12.000 BTU por kilovatio hora producido de electricidad. Acuérdense que el kilovatio hora es kilovatio hora de electricidad en los bornes del generador. Entonces, se garantiza a 15 grados centígrados, o sea, a 59 grados Fahrenheit, está por aquí, el 100% del G-Ray que se está ofreciendo. Pero, si la temperatura es mayor en el ambiente, fíjense lo que le pasa al G-Ray, aumenta. Y si el G-Ray aumenta, ¿qué le pasa a la eficiencia de la turbina? Disminuye. ¿Por qué? Porque el G-Ray es el consumo de energía por kilovatio hora producido. Si el consumo de energía es menor, la eficiencia es mayor. Si el consumo de energía es mayor, la eficiencia es menor. Es lógico, ¿verdad? Profe, una pregunta. Ajá, dígame. Entonces, o sea, vamos a usar estos factores de corrección es para, por lo menos la gráfica que nos da, y no tenemos una turbina con las mismas características del diseño. Ajá. Entonces nosotros vamos a usar esos factores de corrección, una vez aplicados a la turbina que nosotros tengamos, por ejemplo, o si la vamos a modificar X y Z, hacemos así, pues multiplicamos el factor de conversión con el que tenemos de fábrica. Sí, exacto. Okay. El fabricante les va a dar estas gráficas, ¿no? Por ejemplo, un fabricante que fabrica la turbina esta de 24 megavatios le va a dar una gráfica de este tipo donde él le va a garantizar a las condiciones ISO, o sea, Okay. a 15 grados centígrados y a presión atmosférica le va a garantizar la potencia que dice allí, 24 megavatios y un G-Ray de tanto, ¿no? El consumo que era 12.000 BTU por libre. Pero si esa turbina que el cliente está comprando, la coloca en Maracaibo, seguro tenemos que aplicarle esta gráfica, ¿verdad? Que sería claro, más o menos por aquí. Y en otras condiciones. Exactamente, es otra condición. Entonces la potencia que vamos a obtener es menor en un 20%. O sea, hay que aplicarle, multiplicarlo por 0,8 para que nos dé la potencia que garantice el fabricante bajo esa condición. Claro, claro. O sea, ciertos fabricantes, o sea, los que fabrican las turbinas, entonces ellos hacen ciertos modelos, imagino genéricos, los más generales, y después cada quien aplica a las condiciones según tenga. Okay. Así es. El fabricante siempre va a fabricar y va a ofrecer la potencia
y el heat rate bajo condiciones ISO. Ok. Más nada. Y claro, él está obligado a entregar bajo otras condiciones cuál sería la potencia que él garantiza. ¿Bien? Ok. Así es. Entonces él tiene que entregar este tipo de gráfico, ¿no? Como como este, ¿no? Bajo diferentes condiciones que trabaja la turbina. Entonces lo importante es que ustedes conozcan de que el fabricante fabrica y ofrece la potencia bajo condiciones ISO y debe entregar una gráfica o debe entregar su comportamiento bajo otras condiciones donde el cliente coloque la turbina. Si la coloca en el lago Maracaibo, la coloca a orillas del lago Maracaibo, o la coloca en Mérida, o la